Bueno, ¿estamos listos? Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos la suerte de tener a Guillermo Martínez acá. Por fortuna aceptó venir a esta charla. Guillermo Martínez fue profesor de este departamento. Creo que te fuiste cerca del año 2000, por ahí, ¿no? Cuando estaba por nacer mi hija, estaba haciendo memoria. Hace 13 años. Soy un fantasma que vuelve. Incorporizado. Así que bueno, es un amigo de la casa. Pero bueno, sabemos que los matemáticos son versátiles, que trabajan en distintas cosas. Pero en este caso en particular, un caso extremista, que termina, digamos, en el terreno de la literatura. Hay algunos otros casos, ¿no? De gente que tenía sin duda proyectado algún destino científico y cambió radicalmente, como Ser Sábato, por ejemplo. Sí. Pero no es muy común. Conozco a Manil Surí también, que es un matemático escritor, pero debe haber ejemplos. Lewis Carroll. Lewis Carroll, tenés razón. Bien. ¿Qué más iba a decir? Bueno, nada. Nicanor Parra. ¿Y cómo? Nicanor Parra. Nicanor Parra. Coetzee es programador científico. Mira. Sí, seguramente vos tenés más. Sí, porque tuve que ir recopilando para excusarme, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahora Alejandro Petrovi, estás acá. Bueno, él nos va a comentar un poquito más de la parte, quizás, de su cosa en común, digamos, pertenecer al mismo grupo. Yo solamente quería decir que de la lectura rápida que hice del abstract que enviaste, me resultó muy interesante, parecen figuras de distintas cosas. Aparecen muchas figuritas. Figuritas, pero además de distintos mazos, ¿no? Hay cosas de literatura, está Wittgenstein, está Borges, está Lagrange, así que esto promete, y hay, no sé, algo de dialéctica hegeliana metido, ¿no? Bueno, eso al final. Así que estamos muy intrigados. Alejandro, haces una presentación que hizo ustedes que compartieron tantas cosas. Bueno, es un honor contar con la presencia de Guillermo Martínez, que fue colega nuestro con Olga, en el grupo de lógica matemática. Yo lo conocí a él cuando el profesor Signori, lo conocí a él durante mi carrera, hice la licenciatura y el doctorado, y ahí conocí al grupo de lógica, de los cuales se encuentra Guillermo, el lindo recuerdo que tengo de otro matemático, Daniel Urchankov. Bueno, todo ese grupo de lógica que se fue armando en un seminario. Y bueno, realmente lo felicito a Guillermo por su carrera excepcional como escritor, y así como una vez dijo Shakespeare que no hay arte para construir el alma a través del rostro, no hay arte para hacer buena matemática en general. Así que agradezco mucho a Guillermo por retornar a este lugar. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes saben que falleció hace relativamente muy poco el doctor Signori, que fue un poco el alma mater de todos nosotros en ese grupo de lógica, así que desde ya quisiera dedicar esta charla, dedicársela a su memoria. Él seguramente me diría, pero esto que va a contar ya lo escuché 1000 veces. Y yo decía, bueno, pero hay un detalle nuevo, y esta vez también hay un detalle nuevo que los que me hayan escuchado quizá tampoco hayan oído. Bueno, no va a tener demasiado contenido matemático, pero creo que sí hay un elemento que me parece interesante para comentar, y que nunca es una charla que yo doy para públicos muy diversos, para chicos de colegios secundarios, para profesores de literatura incluso. La di en un congreso ahora de literatura y matemática en Chile, y hay un momento en el que me tengo que parar porque no puedo decir, digamos, la palabra polinomio, ¿no? Entonces, bueno, hoy acá estoy más tranquilo y voy a poder llegar hasta el final. Entonces, la charla empieza
Con el cuento, el punto de partida es el cuento La muerte y la brújula de Borges. Es un cuento que se publicó por primera vez en el año 42. Tiene dos ideas interesantes, pero no absolutamente originales. La idea de una serie falsa, una serie de crímenes que se revela como una serie falsa en el fondo. Y también la idea de la penetración del criminal en la manera de pensar del detective para desorientarlo y llevarlo por un camino equivocado. Esas dos ideas están antes en dos novelas de Agatha Christie, una escritora en general muy despreciada, pero que a medida que pasa el tiempo se comprueba que logró escribir la gramática esencial de todos los posibles casos de novelas policiales, ¿no? La idea de la serie falsa está en el Ministerio de la Guía de Ferrocarriles. Se llamó The ABC Murders porque es una persona que quiere matar a alguien de nombre C y apellido C, ¿no? Con inicial C, C. Entonces primero mata a una persona cualquiera que elige en la guía de nombre A y apellido A, luego a otra de nombre B y apellido B. Cuando mata a la que verdaderamente quiere matar, todos están convencidos de que hay un asesino de la guía de ferrocarriles. Bien, y esta otra idea, la penetración del criminal en la estética del razonamiento del detective, que es lo que el detective espera encontrar para manipular su búsqueda, está en otra novela que se llama Asesinato en el campo de golf, donde hay algo así como un personaje que es una caricatura de Sherlock Holmes, ella lo llama Giraud, y está en la búsqueda de pisadas, de huellas, de colillas de cigarrillos. Entonces el asesino siembra todas pistas falsas para desorientarlo. Bueno, del cuento La muerte y la brújula voy a tomar solamente lo esencial para lo que voy a decir, que es muy poco del cuento, o sea, no le estoy haciendo justicia al cuento, que tiene una cantidad de niveles. Pero sí me parece que aparece muy clara en ese cuento la idea que quisiera comentarles. Bueno, en el cuento hay un primer crimen, el 3 de diciembre, en un hotel que se llama Hotel du Nord. Al principio la fecha y el lugar parecen aleatorios, intercambiables. 3 de diciembre, Hotel du Nord. Sin embargo, la palabra Nord apunta al punto cardinal norte, que va a ser una pista fuerte en la prosecución de la historia. Hay un segundo, el primer crimen es el crimen de un estudioso, digamos, de las escrituras del Talmud, y es un asistente a un congreso de rabinos. Entonces el detective, paralelo de la historia, inmediatamente se sumerge en los estudios, digamos, de las tradiciones judías. Bien, hay una segunda muerte, el 3 de enero, en un lugar que se menciona como los suburbios occidentales al pasar. Dentro del cuento, Borges va velando las pistas que apuntan a los puntos cardinales. Y una tercera muerte, y acá sí se va afirmando la idea del número 3, ¿no? El 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. En las dársenas del río, la ciudad está representada como para que uno la imagine un poco como una especie de Buenos Aires trastocada. Entonces las dársenas del río parecen apuntar al punto este. Bueno, llegado a este punto, y acá hay un primer elemento interesante para lo que vamos a decir después, le llega un sobre con una carta al comisario a cargo de la búsqueda, y en esa carta se da una información de contexto que termina de darle una interpretación a las 3 muertes ocurridas hasta ese momento, ¿no? El sobre contiene una carta firmada Baruch Spinoza y un minucioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen porque la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de ese triángulo. Es decir, y esto es algo que me parece interesante comentar ya en este momento, hay una información adicional de contexto que da el que está detrás de los crímenes a los investigadores. Esa información es que los puntos deben ser leídos como puntos cardinales, de esta manera, norte, oeste, este. Entonces, lo que ocurre en el cuento a continuación es que el detective paralelo, digamos, a la historia, que se llama Eric Lenroth,
y que es el detective que va, digamos, por la explicación que no sea prosaica, por la explicación que apunte a lo que Borges llamaba para la novela policial, él lo llamaba necesidad y maravilla de la solución, ¿no? Se da cuenta de que en la tradición hebrea el día en realidad empieza cuando sale la primera estrella. Entonces la fecha del 3, como los crímenes se cometieron todos a la noche, tiene que ser leída en realidad como el número 4. Y entonces extiende, digamos, dice con la regla y compás, creo que dice algo así, ¿no? Con una especie de... encuentra el punto correspondiente en el sur y acude en el día correspondiente solo para enterarse de que la cuarta víctima es él, ¿no? O sea, es una trampa en realidad de estas otras muertes, es una trampa construida como un laberinto por su archienemigo que se llama Red Charlach. Es un matón que le tiene jurada una venganza. Bien, lo importante para lo que vamos a decir es que cuando están a punto de matarlo, por supuesto esto está apartado de cualquier intento de cuento realista, ¿no? O sea, lo van a matar, lo están apuntando con el revólver y hay una última conversación filosófica entre el detective y el asesino, y entonces el detective todavía lo desprecia un poco, digamos, a Charlach y le dice: en su laberinto sobran 3 líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única recta. Charlach, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdeme después en D a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Eso es textual, ¿no? Es decir, y acá viene mi pregunta, ¿no? O sea, lo que yo me pregunté en algún momento. Borges parecía creer, y de hecho esto es copia de un manuscrito de Borges, o sea, mientras escribía, porque él escribía en manuscrito, escribió ese dibujito, ¿no? Donde están señalados los puntos sobre la recta, ¿no? A, B, C, D, C a mitad de camino y D a mitad de camino entre A y C. Ese sería el esquema. Borges parecía creer que si alguien comete un primer crimen en A, un segundo crimen en B y un tercer crimen en C a mitad de camino entre A y B, el punto D quedaba determinado en ese lugar, ¿no? O sea, el detective tenía que ir a buscar el cuarto crimen en ese lugar D, a mitad de camino entre A y C. Porque, por supuesto, y para eso está la mención del laberinto griego, él estaba pensando en la paradoja de Aquiles y la tortuga y en la imposibilidad de la flecha de ir de A hasta B, porque antes tiene que pasar por el punto intermedio C y antes por el punto intermedio D, etc. Estaba pensando en ese movimiento de regresión al punto A, ¿no? O sea, A, B, voy de A hasta B, 8, de B a C, 4, de C a D, 2, de D, el próximo en el medio, etc. Pero, sin embargo, si no tenemos ninguna otra afirmación, ninguna otra información de contexto, por ejemplo, que nos digan que tenemos que pensar en acertijos griegos, en Zenón de Lea, etc. Si no tenemos, si el detective se encuentra como se encontraban Lenroth y Treviranus, digamos, a la espera de resolver el problema, si no nos llega una carta de afuera que nos diga mírenlo de esta manera, habría otras soluciones perfectamente razonables, ¿no es cierto? O sea, voy de A hasta B 8 kilómetros, retrocedo 4 a C, podría avanzar 2, retroceder 1. Aparecen inmediatamente otras continuaciones posibles, por supuesto. A esa sería otra continuación razonable y habría otras. Podríamos ir aumentando la distancia. En fin, habría varias continuaciones posibles. Igual en el problema original. O sea, nosotros al principio sabemos que hay 3 crímenes cometidos en un triángulo, bueno, más o menos equilátero. Podríamos pensar que el cuarto crimen empieza a formar algo así como un círculo alrededor del punto A, ¿no? O sea, B, C, D', E', todos alrededor del punto A, sería otra posible solución.
O sea, la información de que había que mirarlos como puntos cardinales estuvo dada desde afuera. Es una información adicional que de algún modo apunta a una solución en particular. Bueno, esto fue como algo así como la reflexión que yo tenía por detrás cuando escribí mi novela Crímenes Imperceptibles. El hecho de que las series lógicas, contrariamente a lo que trata de establecer miles de películas, ¿no?, sobre crímenes en serie y miles de novelas, hay algo así como un juego, un pacto en las películas de crímenes en serie, que si el detective es lo suficientemente astuto, puede adivinar cuál es la continuación que está dada por cierta simbología, ¿no?, la morfología de la serie, como lo llama Borges. Pero en realidad no hay unicidad en general. Entonces, bueno, como yo quería hablar en mi novela de series lógicas, introdujo una primera como para poder decir algunas cuestiones mínimas, y la primera que se me ocurrió fue esta, con la que me había derrotado un chico de 7 años en algún momento, y pensé que también podía derrotar a algunos lectores. Así fue, todavía me siguen llegando mails donde me preguntan cuál es la continuación. Claro, el profesor lo que le dice al discípulo, como ayuda, como pista, es que no trate de asignarle el sentido obvio que parecen tener los signos, ¿no? Que se olvide del sentido obvio y que trate de mirarlas como figuras. Esa es la ayuda que le da. Entonces, que no mira el primer símbolo como una M, ni mira el segundo símbolo como un corazón sobre una línea, ni mira el tercero como el número 8. Que se olvide y que los mire como figuras y que los piense cuáles son las regularidades como figuras. Cuando uno las mira de ese modo, ve que hay la simetría, digamos, como si fuera enfrentado al espejo, ¿no? Y entonces uno puede ver que es el 1, el 2, el 3, quiere decir que cualquier figura, que 4 enfrentado al espejo, va a ser una posible continuación de nuevo, porque eso es... Pero fíjense, uno de mis lectores, que no era matemático, me hizo este comentario. Esta sería una posible solución que nos parece... Claro, a primera vista nos parece muy buena, es la que tiene que ser. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Él dijo lo siguiente: bueno, la M se puede pensar como una figura que no encierra ningún espacio, el corazón como una figura que encierra un solo espacio, el 8 como una figura que encierra 2 espacios. Quiere decir que cualquier figura que encierre 3 espacios se podría dar como buena, razonable. Bueno, justamente tuve que decirle, bueno, no tengo nada en contra de tu solución, ¿no? Es buena también, y sin embargo uno siente, ¿no?, bueno, como matemáticos creo lo sentimos duramente, que hay algo que nos indica que la primera solución era mejor, ¿no es cierto? Ese algo tiene que ver con que se usaron mejor las hipótesis, se usaron todas las hipótesis, ¿no? La línea debajo del corazón en el número 2 tiene sentido, acá no tendría ningún sentido. La forma de la M para mostrar un espacio abierto tampoco parece la más obvia, en fin. Pero la ley en la que está pensando esta otra persona, bueno, sirve también para continuar la serie. Entonces uno podría preguntarse, dadas series lógicas, ¿habrá alguna solución, si bien no hay solución única, ¿no? ¿Habrá alguna solución que siempre podamos pensar como la más elemental, la más obvia, la que utiliza menos recursos, la más elegante, la más económica, la más algo? ¿Podremos jerarquizar las soluciones? Bueno, entonces el ejemplo que yo doy, esto lo doy en los colegios secundarios, es 2, 4, 8, 16, que me parece como una de las series más elementales posibles que uno puede imaginar. Y siempre digo esto, acá no puedo decirlo, siempre digo que si yo dijera 31, me mandarían de nuevo al colegio y revisarían mi título, que no estaría mal después de tanto tiempo, ¿no es cierto? Y sin embargo, miren, o sea, inmediatamente todos saltan a gritar 32 como si fuera, ¿no?, lo único posible. Miren,
Y luego la solución 31 también es buena. Y fíjense, más aún, para saltar a la conclusión 32, los chicos tienen por lo menos que saber multiplicar por 2, algo que en mi época se aprendía en segundo grado, no me animo a investigar en qué año se aprende ahora, pero por lo menos tenían que tener segundo grado, 6, 7 años. Sin embargo, esta es una solución que requiere solamente de puntos en un círculo y de unir las líneas, ¿no? Que parece incluso algo que un chico de 5 años, por ejemplo, estaría en condiciones de hacer. Entonces, elegimos puntos cualesquiera, no necesariamente situados de una forma regular, en un círculo y contamos los sectores en que queda dividido el círculo, ¿no? 2, 4, 8, 16, 31, ¿no? Es decir, la solución 31 en el fondo es más elemental, entonces estamos perdidos, ¿no? O sea, no hay, esto muestra, para mí muestra varias cosas ya este ejemplo. Este ejemplo lo tomé de una reseña que hizo Marcus Dusatoy, que quizás ustedes conozcan, sobre mi novela y donde él daba este ejemplo. Me pareció un ejemplo maravilloso en ese sentido, ¿no? De cómo va contra el sentido común, contra lo que aprendemos, contra lo que nos parece natural porque lo aprendimos antes. Es decir, chicos que hubieran aprendido antes a jugar con círculos y puntos, saltarían a decir 31, sin ninguna duda. Porque es lo que saben, es lo que aprendieron. Este es el tema que toma Wittgenstein luego. Ahora vamos hacia eso. Entonces las dos soluciones son igualmente buenas, digamos. Y peor aún, y acá puedo hablar de polinomios, la sucesión 2, 4, 8 puede en realidad continuarse con cualquier número d, ¿no es cierto? Porque para eso está el teorema de Lagrange, que me asegura que siempre hay un polinomio, tal que en 1 vale 2, en 2 vale 4, en 3 vale 8. O sea, hay una razón matemática que me valida cualquier continuación que se me ocurra. Bueno, esto solamente lo pongo aquí porque recuerda un poco cómo es la construcción del polinomio. Primero se consideran esas expresiones, que en el fondo son expresiones que al evaluarlas en uno sobrevive un solo término. Después se multiplica por el coeficiente que queremos y bueno, se hace la división correspondiente para poner el coeficiente que necesitamos. Digo esto porque en otros contextos donde no necesariamente tenemos la posibilidad de dividir, se puede de todas maneras encontrar equivalentes a los polinomios de Lagrange. Por ejemplo, en los números naturales, con la operación de ínfimo, supremo y la negación, la resta, digamos. Bueno, ahí está la construcción del polinomio, que en 1 vale 2, en 2 vale 4, en 3 vale 8 y en 4 d. Por ejemplo, si nos piden encontrar una continuación con d igual a 15, ese es el polinomio, ¿no? Bien. Y en general vale este teorema. Y acá lo importante para mí, para lo que voy a decir después, es que es único el polinomio. Es único además. Hay un único polinomio. Si se dan los primeros n términos, cualquier continuación a n más 1 es razonable, en el sentido de que siempre podemos dar un polinomio, una ley matemática que permite interpretar a la serie como los valores obtenidos por ese polinomio. Bien. Esto ya desquicia a cualquier detective, ¿no es cierto? Porque en definitiva, y esta sería la primera conclusión, consecuencias. Ahora, recreo de matemática y consecuencias en distintos ámbitos. Bueno, la primera sobre las novelas sobre crímenes en serie. Esto que trataba de decir antes, no puede aspirarse a acertar con la continuación de una serie de crímenes, sino solo a coincidir con el asesino en una de las continuaciones posibles. Es decir, tener la suficiente empatía de pensamiento con el asesino en una continuación. Test de inteligencia. De nuevo, imaginen el test 2, 4, 8, 16 y un chico que escriba 31. O sea, nunca ese chico va a convencer al examinador de que en realidad está
overqualified, digamos, para el cargo. En realidad, todo esto yo lo aprendí por primera vez en un libro de Vladimir Tasic, que hacía estos comentarios, y que comentaba el caso, sí, de una matemática que iba a pedir un puesto administrativa y se le ocurría continuar la serie de este tipo con polinomios y fórmulas matemáticas, y por supuesto le pusieron overqualified y no le dieron el trabajo, ¿no es cierto? O sea, hay una continuación media esperable que no necesariamente es la única. Bien, y esto lo analizó quizá por primera vez en extenso Wittgenstein en Observaciones Filosóficas, y lo enuncia de esta manera para reglas en general, ¿no? Lo dice de este modo: la aplicación de una regla, una cantidad finita n de veces, no determina el curso de acción, la manera de aplicar la regla para la vez siguiente, n más 1. Vamos a... Nuestra paradoja era esta, esto es textual, ¿no? Una regla no podía determinar ningún curso de acción porque todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La mera aplicación de una regla no permite inferir cuál es realmente la regla que está haciendo, porque siempre estamos con un conjunto finito de ejemplos. Entonces, el conjunto de ejemplos no permite abstraer cuál es la ley. Porque podría haber otra que coincida en esos primeros ejemplos y difiera en el ejemplo inmediatamente siguiente. Yo puedo creer que infiero correctamente la regla de multiplicar por 2 y mi curso de acción será entonces escribir el número 32, pero en realidad la regla utilizada para obtener esos primeros 4 números podría haber sido la de los círculos y sectores. Si me dijeran que el número siguiente no es 32 sino 31, tampoco podría saber qué ocurre en el paso inmediatamente posterior, ¿no es cierto? En general, si obtuvimos resultados R1 Rn con una cierta regla R, no sabemos qué es verdaderamente esa la que tenemos que usar en el paso siguiente, y no, por ejemplo, otra que coincida con la nuestra en los primeros n pasos, pero difiera en el paso n más 1. Bueno, bien. Pero entonces, ¿qué pasa con la educación? ¿No es cierto? Bien, entonces, o sea, ¿cómo se pueden aprender y cómo se puede enseñar? Acá es bueno, los que tengan hijos, que recuerden qué pasa cuando uno trata de enseñarles a sus hijos un pequeño algoritmo, que puede ser las tablas, la regla de multiplicar por 2, no cuando ya lo tenemos tan internalizado que nos parece natural, ¿no? Sino, bueno, en general lo que ocurre es que hay muchos ensayos que están errados y uno los va como corrigiendo, y parece que aprendieron, pero cuando uno les toma otra vez para la prueba y no pasó toda una semana, vuelven quizá a cometer los mismos errores. Entonces uno, ¿en qué momento está seguro? Y lo mismo nos pasa cuando examinamos a los alumnos, o sea, no estamos seguros de cuánto saben. Sabemos que pudieron responder alguna de las preguntas que les hicimos, pero ¿cómo sacar de esa información si verdaderamente saben? Aún más, ¿no? Wittgenstein lo lleva hasta el extremo, ¿no? Y se lo pregunta a uno mismo se puede preguntar, ¿pero sé yo la regla de multiplicar por 2? No, eso es tenebroso leer a Wittgenstein. Realmente se los recomiendo porque no hay manera de responderse del todo a esas preguntas, ¿no? Porque de nuevo lo mismo. Cada vez que uno pone en juego qué significa saber la regla, tiene que recurrir a una cantidad finita de momentos de aplicación. Entonces, ¿cómo lo explica él esta paradoja? O sea, ¿cómo se puede aprender? Bueno, entonces lo que él dice de algún modo es que habla de los juegos de lenguaje, que sería algo así como lo que hace el asesino cuando le envía el mapa a los investigadores. Es decir, hay algo que sale del plano sintáctico, puramente sintáctico de los ejemplos, y apunta a algo así como una interpretación privilegiada. Pasa al terreno del intercambio social a través del lenguaje, donde se da a las reglas una interpretación privilegiada que tiene que ver con una norma. Entonces él dice, seguir una regla es análogo a obedecer una orden, se nos adiestra para ello, y se reacciona a ello de determinada manera. Ideas parecidas tenía también Brouwer, ¿no? Sobre la matemática que hacemos tiene mucho que ver con una costumbre de admitir como ciertos algunos postulados, pero se podría hacer una matemática totalmente diferente.
La educación en las reglas hace una calibración sucesiva entre alguien que ensaya y una figura de probador-reprobador que juzga los ensayos de la regla, hasta que se logra una sincronía lo bastante perdurable, de manera que la regla o norma parece haber sido aprendida, porque la concordancia se ha puesto a prueba suficiente cantidad de veces. La palabra concordancia y la palabra regla están emparentadas la una con la otra, son primas. Si le enseño a alguien el uso de la una, le enseño con ello también el uso de la otra. Bueno, y esto es lo que dice acá, ¿no? Que es la conclusión más tremenda en su... ¿Con qué frecuencia, sin embargo, ha de haber sido aplicada realmente una regla para que se tenga derecho a hablar de una regla? Con ello no quiero decir con qué frecuencia ha tenido que calcular correctamente a alguien para demostrar a otros que sabe calcular, sino para demostrárselo a sí mismo. Bien, bueno, ahora otros ámbitos donde esto, donde se reproduce el mismo problema. La diferencia entre la letra y espíritu de la ley en la justicia, de nuevo lo mismo. O sea, ¿qué es lo que intenta hacer la justicia? Dejar por escrito cómo se ha razonado y pensado para ciertos casos en la historia hasta ahora. Hay incluso diferentes escuelas de ley, ¿no? El caso anglosajón son mucho más estrictos con hacer lo que se ha hecho hasta entonces. Y el caso, creo que se llama la justicia romana, es la que trata de analizar la situación concreta en cada nueva instancia. Pero de todas maneras, es el mismo problema. Hay una tensión entre la ley que está dada por lo escrito y lo que puede decir en el caso siguiente de aplicación. ¿Cómo aplicarla en el caso n+1? O sea, ¿verdaderamente lo que está escrito se aplica al nuevo caso o no? Por eso siempre en general hay además dos bibliotecas. La sociedad o los jueces dentro de la sociedad pueden reinterpretar la ley de maneras diferentes en cada instancia. Así el presente histórico ocupa el rol de aprobador-desaprobador respecto al curso de acción para la ley escrita hasta ese momento. Bueno, el caso para mí muy interesante es la posibilidad de la búsqueda de una lengua perfecta. Esto está discutido en detalles en un libro extraordinario de Umberto Eco, que registra históricamente todos los casos en que diferentes idiomas se han propuesto como el idioma más racional, más adecuado para ser idioma universal, ¿no? El hebreo, el latín, ahora el inglés, ¿no? Todos con sus aspiraciones de racionalidad. El esperanto. Y hay un problema interesante, que es el de enviar señales al espacio para poder eventualmente recibir y establecer algo así como un intercambio con seres de otros planetas, ¿no? Lanzar al espacio señales con regularidad, de modo que al intentar comprender la lógica que sigue la forma de expresión que les es transmitida, los alienígenas deberían ser capaces de extrapolar una forma del contenido. De nuevo la misma ambición. De la pura forma poder abstraer un único contenido. En una primera fase deberían reconocer los números y luego con nuevas señales las operaciones aritméticas y lógicas. Pero el propio Eco observa esto, que los habitantes del espacio deberían seguir algunos criterios lógicos y matemáticos similares a los nuestros, ¿no? Por empezar. Basta pensar que, como también recoge Borges en algunos de sus ensayos, hay distintas tribus que cuentan 1, 2, 3, 4, muchos. O sea, ni siquiera la matemática es compartida en la Tierra, en el planeta Tierra, por todos, ¿no? Y sobre todo, el hábito de considerar constante la regla que se ha inferido por inducción de una multiplicidad de casos. Ese es el punto esencial para mí. O sea, la cuestión de la inducción. ¿Qué hacemos con el tema de la inducción, ¿no? Ese es un problema todavía para mí muy misterioso. Alguna vez lo escuché a Dubuc comentar eso. Qué misterioso que es el momento de la inducción en matemática, ¿no? O sea, todos sabemos luego cómo se hacen las demostraciones, etcétera. Pero el momento de la inducción, ¿en qué momento ocurre? Ocurre en diferentes momentos para cada persona. ¿No? Un ingeniero, un físico y un matemático viajan en tren, entran en Escocia y ven en medio de un campo una oveja negra. Qué curioso, observa el ingeniero. En Escocia las ovejas son negras, inducción en un caso. No, protesta el físico. En Escocia algunas ovejas son negras, ¿no? El físico es más riguroso.
No, corrige el matemático con paciencia. En Escocia hay al menos un campo que tiene al menos una oveja, cuyo único lado visible del tren es negro, ¿no es cierto? O sea, cada uno tiene sus criterios de... Esto es de un chiste muy conocido de Stewart. Bien, entonces, pero fíjense que el tema de la inducción, ¿en qué sentido es importante? Bueno, nos dicen a los matemáticos que somos obsesivos en querer tener, o sea, en no hacer saltos de inducción, en no probar con pocos ejemplos, en buscar los ejemplos críticos, etcétera, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, esta situación. El jugador A, desde el planeta Tierra, ¿no? Entonces escribe los primeros términos de una serie numérica que muestra como desafío a su adversario, el jugador B, un extraterrestre, para que establezca una continuación, ¿no? Esa sería esa idea de enviar las señales al espacio. En un papel que mantiene oculto a la vista de B, escribe la ley que rige la serie en la que él está pensando, ¿no? El desafío para el jugador B es dar con la continuación que corresponde a esa ley en particular, ¿ok? Ese sería el juego, que podemos pensarlo como un juego. Bueno, pero fíjense que ya acá hay un problema, ¿no? Del hecho que el jugador B acierte con el cuarto término, no podría asegurarse que verdaderamente haya inferido la misma ley en la que está pensando A, ¿no? A puede estar pensando en el ejemplo de multiplicar por 2 y B en la ley de círculos y sectores. Fíjense este ejemplo. Supongamos que el jugador A desde Tierra propone como primeros ejemplos números 2, 3, 5, 7, 11, que fueron efectivamente enviados al espacio, ¿no? Como la ley de los números primos, un emblema de la inteligencia humana, ¿no? Que se enviaron al espacio junto con los discos de los Beatles y varios otros monumentos, digamos, de la inteligencia humana. Supongamos que el jugador B desde el espacio envía como respuesta los números 13, 17 y 19, ¿no? El jugador A asentirá con entusiasmo y animará con su continuación 23, 29, 31 al jugador B para que siga proponiendo los siguientes términos. La conversación matemática continúa cada vez con más entusiasmo, ¿no? Con números primos cada vez más grandes. El entendimiento parece perfecto. Sin embargo, en algún momento el jugador B envía el número 561, que no es primo. El jugador A queda desconcertado y envía un dron espacial para espiar el papel, ¿no? Con la ley del jugador B. Y bueno, el jugador B está pensando en esta propiedad, que sería la propiedad del pequeño teorema de Fermat. Estos números son llamados pseudoprimos absolutos, o números de Carmichael, coinciden con los números primos hasta el número 561. Es algo, para mí, muy curioso, muy de las clasificaciones biológicas, diría, ¿no? Que haya números definidos por leyes razonables, que nadie fue a inventar ad hoc una ley, y que coincidan, que no es primo, pero verifica las leyes. Las dos leyes, aunque son diferentes, coinciden al principio en una cantidad desconcertante, digamos, de términos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el concepto? ¿Cómo estar seguro si el concepto de número primo nuestro es el mismo concepto que el de número primo de ellos? Bueno, sobre esta cuestión de la búsqueda de la lengua perfecta, hay otro cuento, bueno, hay varios textos de Borges sobre esto, pero hay un cuento que se llama El Congreso, donde hace una pequeña pasada por estos intentos. Justamente hay un problema de clasificación en el problema de la búsqueda de una lengua perfecta, ¿no? Porque los idiomas que se han pensado, sí, por supuesto, son idiomas que tratan de establecer, digamos, las familias a partir de ramificaciones de las mismas palabras, ¿no? Me hospedé en una módica pensión a espaldas del Museo Británico, a cuya biblioteca concurría de mañana y de tarde en busca de un idioma que fuera digno del Congreso del Mundo. No descuidé las lenguas universales, me asomé al esperanto, equitativo, simple y económico, y al Volapük, que quiere explorar todas las posibilidades lingüísticas, declinando verbos y conjugando sustantivos. Consideré los argumentos en pro y en contra de resucitar al latín, cuya nostalgia no ha cesado de perdurar al cabo de los siglos. Me demoré asimismo en el examen del idioma analítico John Wilkins, al que Borges dedica todo un ensayo, donde la definición de cada palabra está, en principio, en las letras que la forman, ¿no? O sea, hasta cierto punto. Bueno, otra consecuencia de lo que acabamos de decir. Este comentario me lo hizo en su momento Rafael Grimson. Me pareció excelente como comentario.
Fíjense que como una consecuencia de lo que estamos diciendo, no podemos reconocer de una cantidad finita de números si fueron obtenidos o no al azar. O sea, no hay manera de saber por inspección de los números si fueron obtenidos al azar, porque justamente toda sucesión finita, una vez que ya está obtenida, puede regenerarse con una ley, ¿no es cierto? Ahí tienen 100 lanzamientos en la ruleta de mi hija, ¿no? Una vez que llegamos al número 100, tenemos el polinomio que nos da esta idea de que lo mismo que se obtiene al azar puede obtenerse causalmente, está también en otro cuento de Borges, para mí uno de los más extraordinarios, que es Pierre Menard, autor de Quijote. Fíjense. Les recuerdo brevemente de qué trata el cuento Pierre Menard. Es un crítico, pero también interesado en reseñas sobre las álgebras de Boole, etc., que se propone la tarea de reescribir al Quijote, pero reescribirla siguiendo leyes lógicas implacables, ¿no? O sea, piensa en variaciones y luego tiene que encontrar por qué, digamos, el original era mejor que cualquier otra variación que se le ocurra a él. Entonces tiene unas tareas tremendas por delante, ¿no? Porque cada vez que piensa en una variación tiene que llegar por razonamientos puramente lógicos a las mismas frases de Cervantes, ¿no? Entonces dice en un momento, mi complaciente precursor, porque claro, Cervantes lo escribía por primera vez, o sea, era pura imaginación, se dejaba estar, ¿no? O sea, seguía asociaciones libres, no rehusó la colaboración del azar, ¿no? Iba componiendo la obra inmortal un poco a la Diablo, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. O sea, original entre comillas, porque como él lo obtiene de una forma necesaria, ¿no? Es casi un accidente que el Quijote sea previo, ¿no? Entonces, fíjense acá, este es el párrafo quizá más citado del cuento. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe, a continuación, lo mismo, o sea, letra a letra, ¿no? La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, ¿no? Pero ahora, lo mismo es diferente. Y además lo argumenta de una forma implacable, ¿no? O sea, la historia madre de la verdad, la idea es asombrosa, ¿no? Menard, contemporáneo de William James, ¿no? Por lo tanto, el creador del pragmatismo, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió, el subjetivismo. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vivido el contraste de los estilos, ¿no? Porque claro, cuando Cervantes escribe el Quijote, lo escribe en la lengua vulgar. 200 años después, el español con que está escrito se convirtió en la mitad de las palabras ya son palabras antiguas, ¿no? El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, claro, al escribir lo mismo desde ahora, su estilo resulta arcaizante, porque quedó envejecido el español de Cervantes, que inicialmente introdujo el habla popular. Adolece de alguna afectación, no así el precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época, ¿no? Es decir, todo cambió porque pasó el tiempo, pero en el fondo, bueno, saben, la misma estructura sintáctica alberga sentidos e interpretaciones muy diferentes. Bien, estamos llegando al final, esto va a aparecer en mi próxima novela. Es algo que aprendí en un congreso de filosofía, que aunque yo había estudiado teoremas de Quine, nunca me había topado con este problema. Es algo así como un experimento mental,
Vieron que hace poco, ayer, antes de ayer, un misionero quiso evangelizar a unos indios y, bueno, esto es un experimento solamente mental, ¿no? Es un antropólogo muy escrupuloso que desembarca en una isla a la que nunca ha llegado ningún extranjero, esa es la hipótesis, ¿no? Y pasa un conejo a la carrera y el aborigen lo señala al conejo y dice Gabagay, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué debe escribir el antropólogo en su libreta de traducciones? Bueno, y acá estamos de nuevo en las puertas de la misma clase de problemas, ¿no? Porque decir, pueden anotar provisoriamente conejo, pero ¿qué ocurre? También se da cuenta inmediatamente de que Gabagay puede significar color blanco, orejas largas, temporada de caza, que puede haber palabras diferentes para conejo blanco a la carrera y conejo blanco en el plato, ¿no? Como nosotros tenemos pez y pescado, ¿no? También se da cuenta de que podría haber un solo conejo y Gabagay es el nombre propio de ese único conejo, ¿no? Y peor, ¿no? Porque cada vez, o sea, ¿cuál es su primer intento? Tratar de averiguar cuáles son las palabras para sí y no en la tribu. Entonces pasa unos 6 meses tratando de detectar cuáles son las palabras o gestos para sí y no. Y cree estar un poco más cerca, pero enseguida se da cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que cada vez que señala un conejo a la carrera y él diga Gabagay, le digan sí, sí, Gabagay. Pero que la palabra para conejo no exista para los aborígenes, ¿no? Que sea una invocación religiosa al paso de un conejo, o como nosotros decimos, buena suerte, cuando una paloma nos... No sé, en fin, puede ser una expresión simplemente que dicen cada vez que pasa un conejo. Es decir, nunca puede estar seguro y en el fondo es la misma imposibilidad esencial de las series lógicas, ¿no? No puede estar seguro de cuál es el significado de Gabagay. Se llama el problema de la traducción radical. Bien, y ahora esta sería la parte que Signoli no llegó a ver. No creo que le interesara tanto, pero bueno. Hemos visto entonces que el juego de los ejemplos entre A y B podría ser impracticable, en el sentido de que puede llevar a un cotejo infinito de casos, ¿no es cierto? Entonces tratemos de pensar en qué contexto podría ser practicable. Entonces digo, bueno, hay que escribir las leyes en un lenguaje lo suficientemente preciso y restringido. Esa sería el primer comentario, ¿no? La unicidad en la escritura de las leyes es la clave, ¿no? Y esto quizá, si uno logra precisar qué significa eso, quizá pueda entender también por qué funcionamos, por qué todos parecemos entender más o menos lo mismo. Después de todo, la educación, hasta cierta instancia, es posible, ¿no? Entonces, tiene que haber algo en los juegos de lenguaje que termine de cerrar el mismo significado. Bueno, entonces intentemos variantes del juego, ¿no? En una nueva variante de juego, supongamos que el jugador B, en vez de seguir devanando la serie que propone A, escribe la serie, ¿no? En vez de dar ejemplos, escribe una serie. Se comparan, escribe la fórmula, ¿no? Escribe la ley. Se compara ley contra ley, fórmula contra fórmula. ¿Cuál es la idea acá? La idea es poder comparar, en vez de sucesiones potencialmente infinitas, poder comparar expresiones sintácticas que son finitas, poder comparar idealmente símbolo a símbolo. Entonces pensamos aquí en la acepción en principio más amplia posible de la palabra fórmula como un texto finito de letras y símbolos conocidos y convenidos por los dos jugadores que describe la ley de formación, ¿no? Admitimos así tanto una notación ad hoc para el juego como una ecuación matemática, una fórmula de un lenguaje, un programa. Lo único importante es que sea un fragmento de texto finito, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nos va con esto? Bueno, entonces intentamos de nuevo jugar con nuestro extraterrestre, ¿no? Entonces, supongamos que otra vez proponemos inicialmente los términos 2, 3, 5, 7, 11 y escribimos, bueno, supongo que será esa la ley de los números primos, ojalá que todavía sea esta.
Supongamos también, como en el ejemplo 1, que empezamos a recibir otra vez como respuesta los primos siguientes, ¿no? 13, 17, 19, 23. Escarmentados por el primer ejemplo, A espera cotejar cientos de términos con este otro extraterrestre antes de enviar otro dron, ¿no? Para comprobar la ley en la que está pensando B. Y en ese caso, la ley en la que está pensando B es esta. Que esto, si ustedes, bueno, acá lo puedo decir con tranquilidad, es el enunciado del teorema de Wilson. O sea, efectivamente, el extraterrestre nos va a mandar todos los primos. Pero ¿qué pasa con las leyes? O sea, las leyes como conceptos, las leyes parecen bien diferentes. O sea, si uno no es matemático, dirá, bueno, pero es la misma ley. O sea, involucra operaciones diferentes, nociones diferentes. ¿Cómo sabemos que es la misma ley? Y entonces estamos de nuevo en el problema anterior, ¿se dan cuenta? O sea, ¿qué ocurre? Al compararla símbolo a símbolo es bastante diferente a la suya, recurre a propiedades y operaciones distintas. Entonces es claro para A y B que será necesario dar una demostración de que las leyes son equivalentes antes de concluir que las series resultantes coincidirán en todos los casos, ¿no? Acá existe esa demostración, pero en general, ¿qué va a ocurrir? En general vamos a estar tratando de hacer la demostración de equivalencia o bien tratando de obtener un contraejemplo para la otra, que es lo que nos ocurre todo el tiempo a los matemáticos. O sea, vamos a estar en esa especie de limbo de que no vamos a poder concluir porque o bien no encontramos un contraejemplo o bien no encontramos la demostración de la ley. Es decir, puede ser otra vez un juego infinito en este sentido. Entonces, bueno, si el jugador A no estuviera convencido de la equivalencia, se vería obligado a extender las dos series tanto como fuera necesario hasta encontrar un término que verificara una de las leyes y no la otra. Pero recaemos así en un proceso potencialmente infinito, en el que tal vez no tengamos ni una demostración ni un contraejemplo, ¿no? Que es suele ser la pesadilla de los matemáticos, ¿no? En la literatura eso no pasa, ¿no? Uno sigue adelante y de algún modo termina. Bueno, una instancia en la que el juego sí es posible. Pero entonces acá hay esta instancia que me parece interesante. Si restringimos suficientemente la noción de ley, que puede ser formulada por los jugadores, el juego sí tiene algunas instancias posibles. Por ejemplo, si los jugadores acuerdan que las leyes formuladas solo pueden estar escritas bajo la forma de un polinomio. Esa sería la información de contexto necesaria para que el juego sea posible. Es decir, ponerse de acuerdo en que jugamos solamente con polinomios. Y acá queda claro por qué, ¿no es cierto? Pero queda claro de esa observación de la unicidad del polinomio, ¿no? Por ejemplo, el jugador A piensa en una serie de números que tiene que estar dada por un polinomio. Las leyes ahora son solamente polinomios de cierto grado n. Y escribe los dos primeros términos de la sucesión. El jugador B escribe el único polinomio de grado 1 que permite obtener en 1 y 2 los términos propuestos por A. Si este no es el polinomio en que ha pensado A, le toca a sugerir el tercer número donde se revela la discrepancia. Pero eso solamente se puede hacer una cantidad finita de veces, porque el polinomio en el que pensó el jugador A tiene un grado, y entonces ya está. Es decir, hay un momento en que el juego finaliza. Entonces, y esto es lo que a mí me parece interesante para pensar, hay acá un ejemplo en donde la sintaxis sí da de algún modo el significado. O sea, con esas precauciones, ¿no? Hay un juego en donde los ejemplos sí dan cuál es la ley. De los ejemplos se puede inferir la ley. Entonces me parece interesante explorar cuál es la semántica dada por los polinomios, ¿no? Eso es lo que haré en los próximos 13 años. Bueno, entonces, para pensar a futuro, ¿cuáles deberían ser las condiciones de un lenguaje y la expresión de las leyes en ese lenguaje para que el juego sea posible? ¿Cuál es el mínimo contexto que es necesario agregar a la sintaxis para que a partir de suficientes ejemplos pueda inferirse y comunicarse una regla o interpretación? Bien, ¿cuál es el leitmotiv que recorre por detrás de estos ejemplos, desde la imposibilidad de fijar una única continuación para una serie hasta la de transmitir un lenguaje, desde la paradoja de Wittgenstein hasta la tensión entre letra y espíritu en la aplicación de la ley? En el fondo, todos los casos que consideramos pueden verse como parte de una cuestión más general, que es la insuficiencia de la sintaxis respecto a la interpretación. Ningún conjunto de operaciones sintácticas de reglas escritas puede dotarse a sí mismo de una interpretación única e inequívoca. El matemático forzado propone sus series en un lenguaje lo más ceñido y riguroso posible, y el escritor optimista dispone las suyas, porque las narraciones son también series en busca de sentido, ¿no? O sea, uno quiere que el lector capte el sentido que uno quiso darle,
no cualquier otro como suele ocurrir, ¿no? Con metáforas lujosas, con gradaciones en la trama, con giros dramáticos, en un lenguaje que cree lo suficientemente expresivo, pero ni uno ni el otro están a salvo de un Pierre Menard que al recorrer los símbolos decide interpretar lo mismo como absolutamente distinto, ¿no? Bueno, gracias. No, espero que no con la mención del polinomio, que es lo que me suele pasar. ¿Alguna chance tenemos? Bueno, ¿alguna pregunta de todo tipo, literaria, filosófica? Gracias sobre todo por haber estado aquí en este día tan amenazante, ¿no? O sea, Sí, pensé sí. que se desencadenaba una tormenta tremenda. Yo cuando vi tu película Crímenes de Oxford, No es mía, ¿eh? No me la tanto, ahí te vi tu Menard. Estaba de casualidad leyendo El azar de la física de Aristóteles. Me pareció que casaba en ese momento, me pareció, siempre quise decir hace muchos años que quería cruzarte, pero me pareció que el tema del azar, cómo lo trata Aristóteles, lo trata en muchas categorías diferentes, era, también casaba con Bueno, tengo que decir sobre eso que Alex de la Iglesia me había dicho que él pensaba, primero, Alex de la Iglesia es un profesor de filosofía y le había interesado mucho las menciones a Wittgenstein en mi novela. Entonces me dijo que él pensaba darle un papel mayor a Wittgenstein, que realmente es así, aparece, tuvo una conferencia, aparece incluso una escena donde está peleando en la Primera Guerra, el Tractatus, etc. Pero él me dijo que había pensado en reemplazar todo lo que era lenguaje matemático por discurso filosófico que le parecía más amable para el cine, para los espectadores de cine, etc. Y finalmente dejó los dos, o sea que hay como una superabundancia para mí de una mezcolanza, te diría, en algún momento, de conceptos y cuestiones. No sé, para mí es demasiado, pero bueno. Más consultas, te agradecemos otra vez. Nada más. Yo vine con mucho miedo. No, miedo le dejaste. Pero me van a hacer como me pasa ahora, que me quieren que yo haga la cuenta en la cena y ya no puedo hacer la cuenta. No, eso ninguno de nosotros. Yo tengo una Sí. medio tarde de la charla. En un momento, cuando me pasaron la información sobre la charla, mencionaba a Hegel. No sé si en algún momento No, es verdad, eso está muy bien que lo preguntes. Pero bueno, me di cuenta de que eso sería casi toda otra charla, pero voy a decir mínimamente a qué iba. Eran dos problemas y mencioné solamente uno. El otro problema tiene que ver con algo que a mí me intriga mucho en el libro este de Ciencia de la Lógica de Hegel, que es que él cree que puede desarrollar a partir de una primera noción, que sería la del ser y la nada, distintas categorías hasta en un momento, en el segundo tomo del libro, por ejemplo, empieza con ser, la nada, el devenir, la necesidad, la cantidad, la medida, el número. Es muy impresionante el libro porque también analiza todo el cálculo diferencial. Es interesante para los matemáticos ver lo que hacía un filósofo en aquella época, ¿no? Cuando se enseñaba, seguramente en las facultades se enseñaba también matemática en la universidad, en la facultad de filosofía. Y en el segundo tomo llega a desarrollar la lógica formal, ¿no? Las nociones de juicio, silogismo, etc. Es decir, él cree tener una especie de manera de pensar, que se llama lógica de contenidos, ¿no? En oposición a la lógica formal, que le permite desarrollar por medio de oposiciones, de dicotomías, le permite ir encontrando las distintas categorías hasta desarrollar en un momento la lógica. La lógica tal como se estudia en aquella época, sobre todo, ¿no? Silogismos, juicios, etc. Bien. Entonces lo que yo quería mostrar es que hay algo así como un modelo matemático que tiene que ver con unas estructuras que llaman reticulados distributivos que capturan las operaciones de conjunción y de disyunción de la lógica, también la negación se puede agregar, y que muestran de algún modo la posibilidad de que la crítica que se le hace al sistema de Hegel es que no puede establecer bien las diferenciaciones entre lo que es mera diferencia y lo que es negación, lo que son términos contradictorios, ¿no? Y eso se ve desde el principio.
O sea, el método que propone él va encontrando cosas que son diferentes, pero no necesariamente contradictorias entre sí. O sea, la cuestión es cómo definir diferencia y cómo definir contradicción en términos matemáticos, en términos claros, en términos que a uno le permitan generar lo que hace él de una forma más o menos intuitiva, reproducirlo con algo así como una función que sea consistente y que vaya encontrando las cosas que encuentra él. Pero sobre todo esta idea de la diferencia entre diferencia y negación, que serían términos contradictorios, que es lo que usa él, ¿no? La dialéctica hegeliana está basada en los términos opuestos. Ya esa definición ya es problemática, que serían términos opuestos. Los términos opuestos dependen del contexto, ¿no? Burguesía y proletariado son términos opuestos hasta que viene una guerra de invasión en donde se unen para pelear juntos, ¿no? Bueno, entonces eso quería mostrar, que hay una estructura matemática, que es la de los reticulados, que permite ser sumergida en un álgebra de Boole, donde las diferencias pueden estirarse a opuestos. Pero eso me hubiera llevado justamente toda otra charla como esta, ¿no? Entonces finalmente decidí contar con algún detalle más esta charla. Pero bueno, si me invitan alguna otra vez, lo cuento. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Allá, Manuel. Sí. Bueno, no sé si es muy compatible con lo que vos pensás en general, pero con esto de las series, ¿no? Que vos decís, no hay regla, o qué poner para que haya una regla, o para estar seguro si entiendo a mi interlocutor, si estoy de acuerdo. ¿Nunca pensaste en como un enfoque probabilístico? Digamos, ¿cuál es la probabilidad a partir de cierta proporción de casos o cierta cantidad de casos en los que testeo la compatibilidad? A partir de eso, yo creo que eso es lo que ocurre también en la sociedad. Y a veces incluso en las leyes científicas que se aceptan, etcétera, hasta que alguien no viene como a cuestionar ese paradigma, ¿no? O sea, hay algo de norma también en la manera de buscar, en la manera, qué es lo que uno busca y qué es lo que quiere encontrar. Me parece que eso sí funciona, pero no lo veo, serían como dos formas diferentes de pensar. Una es como en la manera sociológica, de decir, bueno, ¿por qué todos pensamos más o menos al cabo del segundo o tercer ejemplo, hacemos el salto de inducción? Y al cuarto hay algunos que les cuesta más, entonces hay que dar un ejemplo más. Eso sería el trabajo en la clase prácticamente. Eso sería, entonces, pero ¿qué es lo que hay por debajo? Es otro problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debería haber para poder estar seguros de que la continuación es única? Yo lo veo como dos problemas diferentes, ¿no? Justamente, es como no pensarlo en términos de estar seguro, no, por supuesto, sino en... Pero fíjate que hay algunas instancias donde uno igualmente, o sea, hay una instancia donde a mí me parece que es convincente lo de los polinomios. Si nos ponemos de acuerdo en que jugamos a los polinomios, y bueno, ahí tenemos una instancia. A mí me parece interesante un poco ver cuál es la potencialidad de esas semánticas donde uno pueda... Todo esto está pensado también en la idea de qué significa la conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, es a partir de ciertos ejemplos poder hacer la reflexión. Cada vez que uno tiene la semántica, tiene la posibilidad de lo que se llama el argumento diagonal de Gödel y de algún modo de interpretar que las fórmulas se den sentido a sí mismas. O sea, ¿qué significa dar sentido a uno mismo? Que es el problema de la conciencia, ¿no? Entonces, por eso me parece que es interesante pensar variantes donde, bueno, la sintaxis diga algo de la semántica. Sí. Cuando nacemos es como cuando llegamos a una isla y vemos los aborígenes y sin embargo aprendemos el idioma, claro. Parece que sí. Pero te digas unos chicos. ¿No? Sí, entonces venimos con una idea, con un juego ya preestablecido, polinomial. Claro, bueno, para mí sí, para mí la inducción es eso, es una marca de la especie, porque si no, ¿cómo puede ser? Sí, o sea,
¿Cómo puede ser que todos, cuando nos muestran 3 o 4 ejemplos, apuntamos más o menos a lo mismo? Yo en la novela que escribí digo que, o sea, no lo digo yo, pero pongo un profesor que es más inteligente que yo, y que dice que es como una especie de error en el fondo de la especie, ¿no? De atropellamiento, pero eso es una idea de Nietzsche en el fondo, que la lógica es un malentendido de la especie. Porque en las épocas primitivas, el que sobrevivía era el que identificaba que el perro de las 3:15 de frente o el lobo de las 3:15 de frente, visto de frente, era lo mismo que el de las 3:16 visto de perfil, ¿no? Hay un cuento de Borges que dice que Funes no lograba identificar, ¿no? Para él era diferente. Y bueno, porque era en el fondo las distinciones sutiles que son de la inteligencia en las épocas primitivas no servían del todo. O sea, servían esas identificaciones brutales, la idea del prejuicio, ¿no? Esas eran las que permitían que la especie siguiera. Y en el fondo esas identificaciones, esos saltos son como, bueno, son saltos de inducción. Decir, bueno, me pasó esto, por acá no vuelvo a pasar, ¿no? Con un ejemplo suficiente, ¿no? Y por eso, entonces hay algo así como un formateo de la especie para saltar rápidamente a conclusiones generales, cuando en realidad como matemáticos sabemos que casi nunca es así. Pero la inducción en las ciencias naturales es lo mismo que la inducción en el sentido matemático. Inclusive Russell dice que un filósofo Hume criticaba la inducción. La inducción es física, digamos. Y que es de nuevo lo mismo, ¿no? Porque, ¿cómo saber si... o sea, sabemos que una ley funciona para cierta cantidad de ejemplos. ¿Cómo sabemos si es el polinomio que vale para todos los ejemplos o hay un nuevo contraejemplo? Entonces hay que en general así son las leyes de física, ¿no? Le agregamos un término. Como agregarle... La inteligencia en la economía trae esa duda, digamos, de lo empírico, lo lleva al terreno formal de la matemática. Para mí no, él ya lo ve en la matemática. Eso es lo... Sí. Total, ya les digo, es aterrador. Y hay una cantidad de otras cosas que dice, que no se las quiero contar para no minar la fe matemática. Y acá viste que somos muy conversos, muy... Bueno, no sé, Michelle, una pregunta más. Yo tengo una pregunta. Si vos tenés 2 símbolos solamente, Sí, podés describir 2 series posibles. ¿Cómo 2 series? No. Bueno, si una serie lo describís con 0 y otra con 1, digamos. Y vas a... Podés alternar los símbolos. No, está bien, pero vos podés, si tenés 2 símbolos en la manera que lo contás, no podés describir más que 2 series diferentes. Después los siguientes términos pueden ser... No, pero vos con un símbolo decís la serie es esta y con el otro símbolo decís la serie es esta. Más de eso no podés escribir. Y si tenés... repetir la misma serie con el mismo... No, él dice que la representación con símbolos de esas 2 series puedes representar a lo sumo 2. Lo que pasa es que tenés un lenguaje que solamente tiene 2 palabras. Exacto. Más que no tiene 2 palabras. Un lenguaje, o sea, la frase que describe la serie tiene 2 palabras posibles, por lo tanto, podés escribir solamente 2 series. Y si vos tenés 100 símbolos, podés escribir 2 a la 100 o 28 a la 100. Pero claro, la idea es hacer series, o sea, con los símbolos que sean, series. Claro, el significado está dado por la sucesión, ¿no? El significado está dado por la sucesión. Pero vos no escribís, vos decís, bueno, son los números primos, ¿no? Usaste una frase que dice son los números primos. Bueno, una frase dice no sé cuántas letras tiene, pero 15 letras. Puede escribir 28 a la 15 posibles series, pero más que eso no. No, pero la idea acá es que son series potencialmente infinitas dadas por una ley, ¿no? O sea, que uno tiene que encontrar cuál es la ley general. O sea, los símbolos, cuando vos decís 2 símbolos, sería 0, 1, 0, 0. Para nombrar la ley. Tenemos solo 2 palabras. Esta es la ley A o la ley B, y no puedo decir nada más que eso. Y si tenés
Lo que pasa es que lo tuyo tenés 100 palabras, pero si vos limitás el número de palabras para describir tu serie, podés escribir nada más un número finito de series. Sí, pero igualmente después todavía tenés la cuestión de comparar, o sea, cuando el lenguaje es más o menos sofisticado, ya ves que inmediatamente tenés el teorema de Wilson, digamos, para probar, para comparar. Porque ahí el problema es que vos no tenés una limitación en la manera de escribir la serie. Pero si vos decís, yo no puedo usar más de 100 letras para describirlas. Pero justamente, tanto la definición de número primo como la del teorema de Wilson usan muy poco siempre. O sea, y ese es un problema de justamente la lógica formal, ¿no? Que con lenguajes relativamente escuálidos se pueden plantear esta clase de dilemas. ¿No? O sea, creo que lo que vos decís es que si limitas el número de símbolos sí, de alguna no. manera, por lo menos vas a limitar a finitos el bueno, pero tenés que tenés el existencial, o sea, no, hay una cantidad de no es solamente las combinaciones booleanas que puedo dar, ¿no? Para establecer leyes. De hecho, tenés con el lenguaje de la aritmética, la suma, el producto, el existencial, ya tenés el teorema de Gödel. Eso es lo que prueba Gödel, que en la región como más segura, más elemental, ya tenemos el problema de la sintaxis versus la interpretación. Pero sí hay unas funciones elementales en el sentido que vos decís, pero bueno, hay que despojarse, justamente la semántica es muy pobre, ese es el problema, esa es la tensión, ¿no? Si uno quiere tener suficiente matemática, tiene este problema. Una cosa parecida a lo que dijo él, los píxeles tenemos tanto, en las pantallas tenemos tantos por tantos píxeles, tanta profundidad de color. Es un número gigantesco pero finito de imágenes posibles. Sí. Entonces, el término ahí, en ese caso, de pavote, ¿cómo la interpretación incluiría el término de tiempo o de pasaje de imagen a otra? O sea, tendría una misma imagen, o sea, es finita la cantidad de imágenes. Ahora, los sentidos no son finitos, son infinitos. Habría que ver qué sería determinar un sentido para una imagen. La interpretación. Claro, pero ahí ya tenés distintas posibles, porque la imagen que veo vos, la que veo yo... Claro, soluciones ópticas, no sé. Claro, bueno, pero estamos entrando, pero fíjate que hay un contexto bastante complejo, o sea, ya salimos de sintaxis, claramente. Ahí estamos, o sea, es lo que significaría para. No sé, la verdad que esto es demasiado complejo, me abrumaron. Bueno, acá me reclaman un aplauso y...